Vamos a orar. Pidamos la bendición al Señor. Gracias, Padre, por rescatarnos, Señor. Gracias porque nos hiciste tus hijos, Señor, ya no como consecuencia de nuestra concepción o nuestra creación, Señor, sino por el hecho de que nos diste, Señor, la fe para confiar en Jesucristo y habiendo sido rescatados por su sacrificio de cruz, perdonados, Señor, pues habernos recibido como hijos tuyos por el puro afecto de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta mañana, tu pueblo, tu iglesia aquí reunido. Y rogamos, Señor, que tú seas exaltado, Señor, que es el propósito que tiene el sermón de esta mañana, Señor. Hazlo, Padre, exáltate, glorifícate y que, Señor, en nuestras vidas tú seas siempre el centro y la razón de ser, que es lo que pretendemos, Señor, mostrar por las palabras, por tu escritura en esta mañana, y que es necesario que sea una realidad en cada uno de nosotros. En tu nombre te pedimos tu bendición. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tengo los oídos tapados. Ustedes me escuchan bien, yo no me oigo a mí mismo. ¿Esto está funcionando, la bocina? Sí. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 1. Recuérdense que la semana pasada estuvimos desarrollando el sermón de la mañana sobre la aseveración del versículo 15, que dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Lo recuerdan? Él es la imagen del Dios invisible. Ahora vamos a leer los versículos que van desde el 15 hasta el 17 y vamos a ver la condición de Jesucristo como primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a desarrollar estos versículos y vamos a ver lo que tiene que ver con la condición de Jesucristo como primogénito de toda la creación. La iglesia de Colosa estaba siendo influenciada grandemente por las enseñanzas gnósticas y evidentemente ellos querían negar la naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesucristo, porque si podía ser hombre no podía ser de ninguna manera Dios. El hecho es que estaban tratando de enseñar que Jesucristo era realmente un ser creado, que no podía ser el Dios mismo, el Dios creador de todo el universo, sino que era un ser creado. Y es una doctrina que inclusive llega hasta nuestros días a través de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo fue creado por Dios en el reino de los cielos, luego descendió aquí a la tierra. Reconocen en Cristo Hijo de Dios, pero no Dios mismo. Es una doctrina realmente diabólica que se ha perpetuado a través de los siglos. El hecho es que Pablo les instruye claramente acerca de la posición que tiene nuestro Señor Jesucristo en cuanto a toda la creación, y hace referencia a esto específicamente en esos versículos y los que desarrolla posteriormente. Y parte de la afirmación de su deidad, cuando dice Él es la imagen del Dios invisible. O sea, si queremos ver a Dios, tenemos que verlo en Cristo, porque Cristo y el Padre son una sola persona. De hecho, la manifestación de Dios, del Dios Trino, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Pero cuando se habla de primogénito, en términos generales las personas piensan que tiene que ver como el primero de muchos. Pero en este contexto específicamente, cuando dice que Él es el primogénito de toda la creación, gramaticalmente no está hablando de su origen ni de su posesión, sino de una referencia. Está refiriendo al Señor Jesucristo en cuanto a la creación, a la totalidad de la creación. Jesucristo es el primogénito en referencia a toda la creación. Y primogénito significa simplemente de primera importancia, o sea, el que tiene el lugar preponderante, el de primer rango en la creación. Cuando habla de primogénito de toda la creación, está evidentemente hablando que está primero, antes de toda la creación. Y es así porque Él es el Dios eterno, el Dios trino que creó todo lo que hay. Jesucristo no fue el primer ser creado, y Él mismo es el creador de todas las cosas, las visibles y las invisibles. Vamos a desarrollarlo eso un poquito más adelante. A la luz del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver claramente que no necesariamente el que nacía primero era el primogénito,
sino aquel que heredaba la responsabilidad de administrar los bienes de la familia o los bienes del padre. O sea, aquel que heredaba la primogenitura era el que heredaba la principalía que le correspondía al padre. Tenemos dos ejemplos, por ejemplo, en Jacob y en Esaú. O sea, a pesar de que Esaú nació primero, Jacob fue el heredero, el primogénito, considerado como tal. En el caso de Salomón sucedió algo similar también. En Salmos 89, 27 hace referencia que a pesar de que Salomón no fue de ninguna manera ni el primero ni de los primeros hijos de David, sin embargo, en el caso de Salomón específicamente nosotros vemos que fue nombrado el primogénito y vino a heredar el reino de David, su padre. El hecho es que la palabra griega que se utiliza aquí cuando se habla de primogénito es prototokos, y más que significar prioridad o prioridad en cuanto a ser primero, lo que está hablando básicamente es de la autoridad y la soberanía que tiene, en este caso referida a toda la creación. Jesucristo es el principal, el soberano, Él es la autoridad sobre todo lo que está creado, porque Él ha sido el creador de todo ello. Hay 4 argumentos que se presentan en estos versículos, los versículos que estamos viendo acá en este texto de Colosenses, y lo leímos rápidamente, y el primero de ellos es el hecho de que en Él fueron creadas todas las cosas, lo dice el versículo 16. ¿Me siguen con sus Biblias, por favor? Porque vamos a ver algunas referencias en otros textos también paralelos. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Y si en Él fueron creadas todas las cosas, eso implica que Él es el génesis, el origen. Él es la fuente, el conceptualizador que concibió todo lo que no existía antes de que existiese, antes de que lo crease. Luego Él lo creó. Nosotros podemos imaginarnos al Logos, al Hijo de Dios, ¿verdad? Antes de que nada fuese, el Verbo de Dios junto al Padre y al Espíritu Santo, concibiendo en sus mentes eternas aquello que luego ellos mismos llevarían a una realidad en la creación del universo. Eso que se llamaría luego universo fue concebido previamente en la mente del Dios eterno. Y yo puedo entender esto, en mi condición de arquitecto, por el hecho de que muchas veces pues, nos ejercitamos en tratar de concebir edificaciones o espacios que no existen y que luego van a ser construidos. Evidentemente, con una diferencia enorme entre la concepción de Dios y la concepción del ser humano. Pero es interesante cómo Dios en su infinita mente dice que en Él mismo concibió todas las cosas. Cada una de las cosas que no existían y que luego por la orden de su boca comenzaron a existir. Él dijo y fueron hechas. Dios es aquel en el que fueron creadas todas las cosas. En su mente, en sí mismo, Él concibió y luego creó por la palabra de su boca. Romanos capítulo 11, si ustedes me quieren acompañar allá, en el versículo 33, nosotros vemos cómo hace referencia el apóstol Pablo a esta realidad. Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice el apóstol Pablo, maravillado, ¿verdad?, en su reflexión sobre la profundidad de la riqueza y la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pero luego dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y es la misma expresión que nosotros estamos viendo aquí en Colosenses. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Porque tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Señor, Dios eterno, fue quien concibió en Él mismo, Él concibió todo aquello que luego finalmente fue. Pero es interesante el segundo argumento también. Fíjense que el segundo argumento, luego que dice, en Él fueron creadas todas las cosas, también hace referencia a que todo fue creado por medio de Él. En Él, y ahora dice por medio de Él. Y nosotros sabemos que todo efecto tiene una causa. Eso es algo que es una, por así decirlo, una ley universal. Si hay una creación, tiene que haber alguien que haya creado esa creación. No fue al azar que apareció lo que existe. Y la Biblia enseña claramente en Juan capítulo 1, los versículos que van del 1 al 3,
que en el principio era el Verbo, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Dice, y el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Evidentemente, vemos al Dios Trino ahí en el principio concibiendo, creando y formando todo lo que existe en el universo. Romanos capítulo 1, versículo 20 también hace referencia a esto. Cuando dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Y en consecuencia le dice a todos los hombres en todo lugar que no tienen excusa para negar la existencia de Dios. No hay ningún tipo de excusa posible, porque a pesar de que habiendo conocido a Dios no le dieron gracias, dice, no le glorificaron, se envanecieron en sus razonamientos, sus necios corazones fueron entenebrecidos y privaron en sabios, profesaron ser sabios. Dice, sin embargo, lo que se convirtieron fue en personas necias, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esa es una realidad. Los necios, a través de la historia, lo que hacen es, al privar en sabio, atribuirle a la nada a la creación del universo, a la autoevolución, a la evolución simplemente. Algunos llegan a decir que en sus elucubraciones que son tan complejas que simplemente todo surgió en un momento dado por una explosión, un Big Bang que mencionan, y todo es asunto de un proceso evolutivo a través de los millones y millones de años, que todas estas cosas al azar son una realidad, incluyendo el medio donde nos desenvolvemos y nosotros mismos también. El hecho es que son realmente necedades. Quieren negar la realidad de que hay un creador y por eso hay una creación, si no, no hubiera una creación de la cual nosotros somos parte. Salmos 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De hecho, yo quiero que me acompañen a Job, el libro de Job. En el capítulo 38 de Job es interesante esta amonestación que el Señor le hace a Job y que se la haría a cualquier persona que prive o pretenda negar la realidad de que tenemos un Dios que es creador, de donde proceden todas las cosas. Y este es nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Estamos buscando a Job antes de Salmos, ¿verdad? Que es el capítulo 38 que estamos buscando. Job capítulo 38. Estoy en el punto en el cual, en un segundo argumento, la palabra de Dios enseña que todas las cosas fueron creadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Job capítulo 38 es interesante lo que dice. Por ejemplo, leo, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Dios desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, los ángeles mirando el momento en que el Señor estaba creando? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su reino? Cuando puse yo nubes por vertidura suya, hablando de la expansión en el cielo, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas, en las costas, en las playas, ¿verdad? Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra, el orden de los tiempos. Dice, para que sean sacudidos de ellas los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo extendido es quebrantado. Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz?
¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleve a sus límites y extienda la senda de su casa? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto tú los tesoros del granizo que tengo reservado para el día de la angustia? Para el día de la guerra y de la batalla, tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión, elementos meteorológicos, ¿no? Y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, para hacer brotar la tierna hierba? Tiene la lluvia padre, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que hay una gran cantidad de quién. ¿Sabías tú? Por ejemplo, versículo 36, dice, ¿quién puso sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? La imagen de Dios, ¿quién la puso en el hombre? ¿Verdad? En fin, todo esto concluye ciertamente llevando al Señor, en este caso a Job, a reconocer su ignorancia, lo finito que es en comparación con la grandeza del Dios creador por medio del cual han sido hechas todas las cosas. Los necios, privando en sabios, lo que hacen es negar la realidad de que hay un Dios eterno, un Dios creador del cual proceden todas las cosas y para el cual también son todas las cosas, que es el próximo punto, el próximo argumento que desarrolla el apóstol Pablo delante de los colosenses. Sabemos ciertamente que Jesucristo fue el realizador, el ejecutor, el consumador del acto de la creación, el verbo de Dios. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1. Ese es otro texto que vale la pena analizar. Génesis capítulo 1. Ustedes saben todo dónde queda en Génesis, ¿verdad? Al principito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Todavía no había creado el sol ni las estrellas. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, el firmamento, ¿no? E hizo Dios la expansión, el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. También dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después, versículo 11, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol que dé fruto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Versículo 14, dice, luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y vemos nosotros que en el versículo 20 de nuevo dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue el quinto día. Versículo 26, dice, entonces dijo Dios, interesante, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Con Él mismo, ¿no? El Dios Trino. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, este pasaje de Génesis capítulo 1 parecería que realmente es la referencia fundamental de San Juan cuando inicia su evangelio, haciendo referencia a la condición de Jesucristo como Dios eterno, creador del universo, sencillamente
por el mandato de su palabra. Dios dice y las cosas son. Y los creyentes creemos realmente eso. Por eso Hebreos confirma en el capítulo 11, versículo 3, que por la fe, los creyentes, los que somos cristianos, los verdaderos creyentes, dice, entendemos haber sido constituido el universo, todo el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de donde no se veía. No había nada, Dios dijo y fue hecho. Y lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento por igual. Hermanos, los creyentes sabemos que Jesucristo fue el realizador, ejecutor, consumador de todo el acto de la creación. Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra que crea sencillamente por su obra, por su mandato. El tercer argumento está ahí mismito, a continuación. Estamos de nuevo regresando a Colosenses capítulo 1. Versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Y entonces al final del versículo 16 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. El tercer argumento es que todo fue creado para Él, para Él. Él es el motivo por la cual o para la cual fue llevada a cabo, consumada toda la creación. En el versículo 18, es que estoy acatarrado, tengo los oídos tapados y me suenan. En el versículo 18 dice a los que, yo no creo que sea acatarrado realmente, ok, para que no se mortifiquen aquellos que les di el beso, ok, que realmente, los que tengo los oídos tapados simplemente, yo creo que es más nervios que otra cosa. Versículo 18, estamos en el punto en el cual dice que para Él fueron creadas todas las cosas. En el versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio de los primogénitos, de entre todos los muertos, de entre los muertos, perdón. Y dice, ¿para qué? Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Todo fue creado por medio de Él y para Él, en todo tiene la preeminencia. Jesucristo es, en otras palabras, el destino, el propósito, la meta, la finalidad de todo lo que ha sido creado. Es el dueño y el amo de toda la creación. Y cuando hablamos de toda la creación, eso abarca la esfera de todo lo cósmico, o sea, todo lo que es visible. Las galaxias, los sistemas solares, los planetas, los satélites, las estrellas, la Tierra, lógicamente, todo lo que en la Tierra hay. Hay personas que dicen, ¿y hay vida extraterrestre? Y se lo cuestionan. Bueno, si la hay, de lo cual la Biblia no habla, ¿verdad? Pues también Jesucristo es el primogénito y tiene preeminencia sobre ellos. O sea, habría de haber sido creada por el Señor y para su propia gloria. Así que no tenemos que preocuparnos por eso. No tenemos ningún indicio bíblico de que sea así. Pero sea como sea, el hecho es que todo, incluyendo lo que no vemos y lo que sí existe, fue creado por medio de Él y para Él. O sea que su señorío evidentemente abarca el ámbito de lo espiritual también. O sea, aquellas cosas que no somos capaces nosotros de ver. Como por ejemplo las huestes celestiales, o sea, los ángeles. La Biblia dice que sean dominios, sean potestades, sean principados. Dice todo, absolutamente todo, versículo 16, fue creado por medio de Él y para Él. Los ángeles son de Él. Los demonios, ¿verdad?, están bajo su sujeción y fueron creados por Él también. Y le rinden tributo a Él, sin lugar a duda. Y solamente dentro de su voluntad soberana y permisiva es que pueden actuar, porque Él sigue manteniendo su señorío sobre todo lo creado, incluyendo a los demonios, a los ángeles caídos también. Por eso, sean los ángeles caídos o sean los ángeles aquellos que son ministros a favor de los herederos de la salvación, o sea, los creyentes, ¿verdad? Pues unos y otros están completamente bajo su dominio y bajo su potestad y a su servicio. Por lo tanto, también es completamente absurdo el espiritismo y rendirle culto a los ángeles o a los espíritus. Los que le rinden culto a los ángeles realmente es a los demonios que le están ofreciendo su devoción y su culto. Entonces, el segundo argumento es el hecho de que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. El tercer argumento es que todas las cosas fueron creadas para Él. O sea, que finalmente la finalidad de toda la creación
es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente nosotros podemos llegar al cuarto argumento, que está también aquí mismo cuando dice en el versículo 17, hablando de Cristo, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué dice? En Él subsisten. El apóstol Pablo se lo explicaba a los atenienses, les decía, el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, el cual, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres desde Adán, ¿no? Para que habiten sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Pero dice además, dice, y les ha prefijado el límite, el orden de los tiempos, perdón, y el límite de su habitación. O sea, Dios ha determinado hasta cuándo va a vivir cada quien. Él es Señor del cielo y de la tierra. Él fue quien hizo el mundo, las cosas que están en Él. Él es quien ha hecho todo el linaje de la raza humana. Y Él es quien ha determinado desde cuándo y hasta cuándo habitaremos sobre esta tierra, viviremos los seres humanos. Consecuentemente, es cierto, todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas en Él subsisten. El cuarto argumento en cuanto a la primacía de nuestro Señor Jesucristo sobre la creación. Mateo capítulo 10 nos enseña todavía un poquito más sobre ello. Búsquenlo conmigo, por favor. Mateo capítulo 10. Aunque les parezca mentira, yo estoy casi concluyendo el sermón de hoy. Más corto no puede ser. Dice, Mateo capítulo 10, ¿lo tienen? El versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues, y aquí es donde pongo el énfasis, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es Cristo que está hablando. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nada sucede que se escape del control de nuestro Señor Jesucristo. Dice, 2 pajarillos que no valen nada, que se venden por 1 cuarto. Dice, ni uno de ellos cae en la tierra. Dice, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. El Señor tiene un control absoluto y total de toda su creación, porque todas las cosas en Él subsisten. Es en Él que subsisten solamente. Por eso el Señor advierte claramente cuando dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me confiese, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de Él. Estamos vivos porque Él quiere. Y cuando Él diga ya se acabó, porque ya prefijó el límite de tu habitación sobre la tierra, pues se te acabó la oportunidad. Y eso es indiscutible. Él tiene la preeminencia, Él tiene el control. Todas las cosas en Él subsisten. Lo decimos siempre de una manera casi repetitiva, que Dios tiene el control. Sí, Dios tiene el control. El control absoluto y total. Nunca lo ha soltado. Desde el momento en que creó, cada cosa ha estado supeditada a su primacía sobre todo aquello que ha sido creado. En Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él fueron creadas, y además de esto, para Él fueron creadas, porque solamente en Él es que subsiste toda la creación. Y esto nos incluye a nosotros. O sea que quieras o no, toda tu vida está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mantiene su preeminencia absolutamente. Y cuando una persona le pone resistencia o pretende discutir con Dios, se ensoberbece en su sabiduría, pues lo único que está es sencillamente chocando con una pared. Como le dijo el Señor al apóstol Pablo, dando patadas en un clavo, dando coces contra el aguijón.
El Señor es el soberano. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, y lo único que podemos hacer, y lo único que necesitamos hacer es supeditarnos a su señorío, porque por Él y para Él son todas las cosas. Consecuentemente, si nuestras vidas no han estado, por así decirlo, alineadas con su voluntad, bueno, pues es el momento en que nosotros lo hagamos, porque es absurdo ir en contra de nuestro Señor y su voluntad perfecta para nosotros. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todas las áreas de nuestras vidas a identificarle y reconocerle en su soberanía, dándole gracias por habernos creado y también dándole gracias por la salvación que nos ofrece a través de su sacrificio en la cruz. Oremos. Padre, gracias por crearnos, Señor Dios nuestro. Gracias porque tú, con el Hijo y el Espíritu Santo, concibieron todo aquello que luego fue por la palabra, por el verbo de Dios. Gracias, Señor, por el hecho de que en Él tenemos, Señor, certeza y seguridad, perdón de pecado, comunión contigo y vida eterna, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres soberano. Sabemos, Señor, que en tu Hijo Jesucristo has manifestado tu misericordia. Y rogamos, Señor, que si bajo este techo hay alguna persona que no haya aceptado voluntariamente, Padre, la salvación que tú le has ofrecido, que tu misericordia le alcance, Señor, que tú quebrantes sus corazones y que tú les lleves, Señor, en humildad a reconocer en Jesucristo el soberano, creador, Señor, Rey, sostenedor de todo el universo, incluyendo de sus propias vidas. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, por este contenido tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo que me he sentido completamente incapaz de comunicarlo, Señor. Bendícenos, Señor, como iglesia, bendícenos como familia, Señor. Y permite que podamos, Señor, seguir adelante honrándote, adorándote y glorificándote por quien tú eres y lo que has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.